No recuerdo la primera vez que escuché un "no puedes". Recuerdo una suma de acontecimientos, pero no el primero, no el origen. Recuerdo cuando dije con convicción que quería actuar, cuando el sueño era de terciopelo rojo. Recuerdo practicar con el champú el discurso claro y preciso de agradecimientos a quienes hicieron esto posible. Nunca pensé en agradecerme a mí, ni a mi esfuerzo, ni al mismo sueño que me había llevado hasta ahí. Recuerdo pensar muy bien en las palabras, estar segura que algún día alguien iba a reconocer que sabía actuar. Recuerdo soñar mucho. Recuerdo llorar de certeza. Casi nunca se llora de certeza. Lloramos porque no sabemos lo que ocurrirá. Yo lloraba porque estaba segura. Nadie nunca todavía me había dicho, no puedes. Recuerdo decirle a mamá, con certeza, segura de mis palabras, que guardara todo. Que era importante guardar las cosas porque cuando eres artista, ese ser extraño que te crece en las entrañas, es importante mostrar el pasado, el proceso, la persistencia, la potencia, la paciencia con los que se llega a ser artista. Y de repente otras palabras conté, porque recuerdo que tenía 3, 5, 7 años y sabía que iba a ser artista. No sabía de la materialidad, consecuencias de la palabra, pero sabía cómo adjudicarle significado, forma, apariencia y sonido. Porque cuando eres niña aprendes a ver que las cosas primero se parecen y luego comienzan a ser. Guarda todo, le decía. Guarda todo que ya te preguntarán. No recuerdo la primera vez que alguien me dijo, no puedes. Pero sí sé de acontecimientos que hacen que una deje de creer en algo, en todo, en una idea. Sí sé que a veces los días no se parecen a la seguridad de quien sabía que todo lo que soñaba, tarde o temprano, ocurriría. ¿Les ha pasado? Tener la certeza de que nacieron para algo. Eva. En mi familia no hay artistas en el sentido estricto de la palabra, pero yo desde que tenía 3 años, ya les conté, quería ser actriz. Lo tenía clarísimo, yo quería ser vista, quería inventarme todos los personajes que una actriz se pueda inventar. Le decía a mamá que sacara la cámara, me inventaba películas, me inventaba obras, me inventaba bailes. Todo el tiempo estaba creando. Creaba, todo el tiempo estaba creando. Incluso estudié teatro de niña. Eres fea, me dijeron. Eres fea. O bueno, sos fea porque no es lo mismo que te digan fea en acento bogotano que te digan fea en Cali. Sos fea. Una actriz no puede ser fea, ¿no? Una mujer que es fea no puede ser vista. Y en Cali, Colombia, en los 90s, todas las canciones hablaban de que las mujeres eran como las flores. Desde aquella herida, yo me miraba al espejo y no me encontraba con esa flor. Pero vengan, vamos al pasado. A ver, vamos a reconocer aquí historias del pasado. En el colegio, ustedes tenían una amiguita, un amiguito, que si había cursos extracurriculares, se metía a los cursos extracurriculares. Que si había un periódico en el colegio, se metía al periódico del colegio. Que si había quiz, incluso se emocionaba. Y si no se acordaban, también recordaba al profesor, oiga, ¿hoy no había quiz? ¿Les suena? Sí. ¿Les suena? Porque si no les suena, de pronto son ustedes. ¿Así? Obvio. Yo era esa persona. Soy Capricornio. A mí la adolescencia me tomó con otras metodologías. Me tomó con otros medios. En mi caso, fue el papel.
En el papel nadie tiene por qué saber dónde ni cómo te ves. Lo único que importa es lo que tienes para decir. Toda la vida he tenido diarios. Diarios que no pensaban ser un oficio, diarios que no pensaban salir de mi habitación. Toda la vida he tenido una relación tóxica, nociva, obsesiva, romántica con la tinta y el papel. Quiero decir que escribía. Efectivamente, fui la editora del periódico de mi colegio. Pero también me metí a todos los cursos de escritura que había en aquel entonces. E incluso, y aquí les cuento que están mis amigas, les cuento un chisme, yo le hacía las cartas de amor a todos los novios de mis amigas lindas y populares. Ojo, eran cartas por encargo. Yo les hacía preguntas y entonces escribía los textos, qué sientes, cuánto llevas. Era por encargo. Les juro que no me la pasaba escribiéndole a los novios de mis amigas. Era trabajo honesto. Era trabajo honesto. Toda mi vida he escrito. Sin llamarle poesía, se los juro que mis palabras siempre han buscado un ritmo. Toda la vida he escrito en medios, en revistas, en periódicos, en blogs, incluso notas culturales en las que hablaba sobre lo que la música me hacía sentir, sobre lo que me hace sentir. De hecho, siempre busco música en mis palabras. Sin embargo, a la hora de querer llamarte poeta, así como que quieres nombrarte, las cosas se ponen un poco más difíciles. Primero porque creces leyendo referentes hombres, entonces nadie se parece a la poeta que quieres llegar a ser. Segundo, porque llamarte poeta es literalmente firmar un contrato en el que dices voy a morirme de hambre. Tercero, si no nos morimos de hambre, en el otro extremo de la ciudad, nombrarte poeta es pertenecer a una élite que te bautiza como poeta porque has heredado unos apellidos, un bagaje intelectual, unos títulos. Y en última instancia, nombrarte poeta es aceptar que eres la loca de la familia. Esa, desde que tengo 3 años, lo acepté. Entonces, durante un buen tiempo, dejamos las palabras y la poesía para los diarios, para la habitación, para alguna que otra melancolía amorosa, siempre es útil la poesía. Y por el privilegio de haber tenido una cámara desde muy temprano, descubrí que esta quizás podría ser mi ventana al mundo. Porque es que hay que hacerse una pregunta, hay que reconocerse, y eso es un trabajo que recomiendo que hagan de vez en cuando. Hacerse la pregunta de ¿para qué carajos soy buena? No porque lo diga un título, no porque lo diga un diploma, no porque lo diga alguien. ¿Para qué soy buena? Recomiendo de verdad hacer esta pregunta cada tanto porque la respuesta cambia. Yo era buena para mirar. Mirar tampoco necesitaba de mi apariencia. Sí, de mi práctica, por supuesto, y de una herramienta, pero sobre todo de darme a la tarea de mirar. Por decisión me les convertí en fotógrafa. Era una fotógrafa que todos los días salía a Cali a retratar ciudadanos. Salía con mi cámara y mi cámara se me volvió una herramienta para dejar de tenerle miedo a caminar en la ciudad, para hacerle preguntas a las personas, para interesarme por los temas de la humanidad. Salía a preguntarle a los ciudadanos qué es el amor, qué es la tristeza, cuál había sido el día más feliz de sus vidas. Esa cámara se volvió mi vida entera. Me volví incluso fotógrafa de los músicos que se presentaban en el barrio entonces. Hoy en día soy fotógrafa de músicos, entre otras cosas. Sin embargo,
porque siempre hay un nudo en las historias. Hace 10, 15 años les cuento que la tarea no era igual que ahorita, que todo el mundo tiene una cámara y se puede nombrar fotógrafo. Hace 10, 15 años era este 1,5 metros parada en Bogotá con un montón de hombres fotógrafos. Y eso es difícil, porque te das cuenta que para nombrarte fotógrafa debes tener un título, un reconocimiento, una exposición, un libro. Que para nombrarte fotógrafa, al parecer la mirada sí termina siendo o necesita una validez y una validación del grupo, de gremio. Entonces también se puso difícil la cosa. Yo solo podía nombrarme comunicadora, porque tenía un título de comunicadora. Oigan, qué difícil es nombrarse en un mundo lleno de policías de las palabras, de policías del proceso, de policías del oficio. ¿No les parece? ¿Cuántas palabras caben en una caja de polvo? Ropa vieja para vestirse con el personaje del día. Nunca cambiar de talla. Y mientras tanto el cuerpo crece, cambia de forma. Aprende a ser un mundo para saltar a otro y otro. Ecosistema fue una palabra que tuve que dibujar en un cuaderno en los bordes de papel rayado. Una palabra que se pintaba de color verde, azul, marrón. Una palabra de tantas palabras que vas aprendiendo, de tantos nombres, lenguas, paisajes, cuerpos. Y creer que nunca un cuerpo muta a otro cuerpo. Una talla, otra talla, un vestido, un abrigo, un otoño al verano, un nombre a otro nombre. Creer que no se nombra con otras formas porque se debe ser algo siempre. Algo igual, algo lo mismo, algo verdadero, algo muerto. ¿Cuántas palabras caben en una caja de polvo? Cuando quiero decir que me nombro, como me llamo en esta noche, en esta vida, en la otra. No como me nombras, no como pretendo ante el mundo, no la pelea con mi padre, no la melancolía, no quien digo ser hoy, no quien debería. No soy una caja de polvo, de palabras viejas, ajadas. Soy este día. ¿Han sentido eso de no encajar en las palabras que les entregaron? Sí. Oigan, yo creo que tenemos que hacernos de nuevos diccionarios. Inventarnos palabras que no quepan en la palabra caja, por ejemplo. Que no busquen encajar, no del todo. Alejarnos de esas voces impostoras que evitan que accedamos a las posibilidades que nos habitan. Cambiar de piel. No quedarnos con las heridas que tenemos como personalidades o diagnósticos. No aferrarnos a un nombre o a que el oficio nos defina. No guardar etiquetas. Vean, yo les voy a decir una cosa. Yo he sido muchas mujeres, se los juro. O sea, yo he tenido tacones, yo he tenido pelo largo, me he pintado el pelo de mono, he sido así gomela, pero luego he sido así la más chirri. O sea, todas las mujeres que se puedan, todas he sido, todas. Y eso tiene su propio peso. Porque en el mundo que estamos hoy, nos piden que seamos una sola cosa y que nos aferremos a ella. Yo decidí hace muchos años nombrarme con una palabra, a la que le caben muchas palabras, a la que le caben muchos tiempos, una palabra que se hace todos los días, una palabra que se crea a partir de otros mundos, otros tiempos, una palabra que se derrite, una palabra que se congela. Yo decidí nombrarme poetógrafa, porque eso sí, si yo voy a escoger una palabra para ponerme nombre, a mi palabra le tiene que caber la palabra poesía. Una cosa siempre es otra cosa, me gusta decir. Porque es que la poesía es, ante todo, como diría Lorca, la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Inventarse palabras es crear misterios. Ser poetógrafa o inventarse una palabra todos los días para nombrar esa multiplicidad, oigan, es rebelarse contra estas cajas. Es rebelarse contra el miedo.
Sí, yo sé, suena raro, pero no me importa. Porque gracias a mi palabra puedo ser la poeta que ama la poesía con todas sus fuerzas, sus ganas y su vida mientras estaba bailando reggaetón. Nombrarse es empezar a existir. Oigan, hay que nombrarse con otras palabras, hay que reconocerse con otras voces, cambiar de forma, ser otras. Yo me inventé una palabra para dejar de pedir permiso. Entonces, les hago una pregunta. Si hoy no tuviera que pedir permiso, si no tuviera que encajar, si no tuvieran miedo, ¿qué palabras usarían para empezar a ser ustedes mismas? Esto me ayuda a hacerlo mi mamá. ¿En cuántas cajas más nos vamos a meter? La casa se va llenando de estereotipos, en lugar de darle espacio a la vida, a lo que se mueve. ¿Cuántas cajas más vamos a acumular? ¿Cuántas cárceles? Yo prefiero un lugar con ventanas. Yo prefiero un diccionario propio con derecho a errores. Yo quiero que las palabras sean mi piso, no mis límites. Y les cuento, no quiero parar de equivocarme. No quiero parar de nombrarme, no quiero parar de inventarme palabras, no quiero parar de escribir. Y aquí hoy, que creo que me quedan años, no quiero parar de ser otras. Y sin embargo, aquí frente a ustedes, la niña que quería ser actriz, hoy por fin está actor. Muchas gracias.